Bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a hablar de política. Vamos a hablar de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Específicamente, más que nada vamos a hablar sobre la situación militar en Irán y vamos a mencionar un par de asuntos sobre Cuba y Venezuela. Pero esta noche yo quiero hacer algo un poco diferente porque yo les quiero hacer un análisis o darle por lo menos mi opinión de lo que ha sido y es la estrategia de la administración del presidente Trump para desmentir toda la propaganda, toda la desinformación que siguen diseminando los sabios, los expertos aquí, sobre todo, por supuesto, los miembros del traicionero Partido Demócrata, que dicen que no saben lo que están haciendo, que no entienden. Pero yo les voy a dar mi interpretación de lo que en mi opinión es un plan maestro que fue concebido desde hace tiempo por Marco Rubio. Pero primero vamos a mencionar un par de asuntos. Hoy, para que ustedes ahora más vean por lo que yo les sigo diciendo al Partido Demócrata, el Partido de la Traición, y pronto vamos a hacer un programa sobre eso. Hoy la Cámara de Representantes pasó un proyecto de ley modificando la ley de naturalización y de inmigración para agregar específicamente el fraude como delito deportable. 186 demócratas votaron en contra de ese proyecto de ley, que fue específicamente concebido por la situación del multimillonario robo de Minnesota, que lo siguen investigando y que de ahí van a seguir saliendo cosas, y a mí me parece que esta vez va a haber cárcel ahí para varias personas importantes. Quizás esto le llegue al gobernador, que puede ser que tenga que renunciar, y al fiscal general, que es el más corrupto de todos. Y los demócratas alegaron que eso no hace falta, que el fraude de todas maneras es un delito deportable. Sí, pero esto que se puso en la ley es específicamente para el fraude que se cometió en Minnesota por la comunidad somalí. Así que no está ahí, es diferente. Eh, Eso, por supuesto, desgraciadamente no va a pasar en el Senado, por lo que hemos hablado varias veces, ya lo que yo mencioné al final del último programa de política, del, de las reglamentaciones que ellos tienen en el Senado, lo que se conoce como filibuster, que se necesitan 60 votos para llevar un proyecto de ley a votación al piso del Senado. Como los republicanos nada más que tienen 53 escaños, necesitan 7 demócratas, que no los tienen ni los tendrán. La ley que están todavía considerando, que ya hoy empezaron a debatirla, con la traición una vez más de la renegada senadora de Alaska, Lisa Murkowski, que votó contra los republicanos, pero aún así pudieron, por lo menos para empezar a hablar de la ley, ni hablar que van a conseguir los 60 votos. Además, se están tratando de quitar esta regulación del filibuster. Yo siempre he estado opuesto a eso, pero el problema es el siguiente: si los demócratas vuelven a tener el control del Senado, que desgraciadamente es posible, aunque en este momento yo lo veo muy improbable, pero no podemos predecir lo que va a pasar de aquí a, bueno, ni siquiera lo que pueda pasar en las elecciones congresionales, que es casi seguro que los republicanos van a mantener el control del Senado, por lo menos, pero no se sabe. El punto es que si los demócratas
controlan el Senado, los demócratas van a eliminar la ley. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer es una serie de proyecticos de ellos, incluyendo hacer a Puerto Rico el estado número 51, hacer a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, hacerlo un estado, eh, cambiar la membresía, aumentar la membresía de la Corte Suprema para anular la mayoría que después de tantos años por fin se ha logrado la mayoría de conservadores en la Corte Suprema. Todo ese tipo de cambios lo quieren hacer. Y si ellos cambian el filibuster y consiguen la mayoría, lo pueden lograr. Lo que pase después a las cortes, ya yo remotamente me arriesgo a eso, porque hace muchos años, cuando se pasó una ley del senador McCain, que fue el que la patrocinó, para cambiar las leyes sobre las contribuciones, que fue un desastre. El presidente Bush, hijo, no vetó la ley, porque él y muchos pensaban que la Corte Suprema la iba a anular. La Corte Suprema no lo anuló y la ley estuvo en vigor por varios años. En fin, que no se puede confiar en las Cortes para esto y los demócratas definitivamente lo van a hacer. Entonces, pues si lo van a hacer uno, se está hablando de que lo hagan de una vez los republicanos ahora para que puedan pasar una serie de leyes y aprovecharlo. Pero es que ni siquiera van a poder hacer eso, porque no pueden contar con los propios miembros republicanos del Senado para hacerlo. Lisa McCurdy, ya le dije, una de ellas. La senadora de Maine, Susan Collins, que hoy votó a favor para que se pudiera debatir la ley, pero ella es muy dudosa para la cuestión de quitar el filibuster. El senador Tom Tillis, que no va a aspirar a la reelección de Carolina del Norte, es otro renegado y otro traidor que inclusive está obstaculizando o posiblemente obstaculizando el nombramiento del nuevo director de la Reserva Federal por motivos puramente políticos y personales de él contra el presidente por el odio. Aquí todo se revuelve al más o menos odio que se le tiene al presidente Donald Trump. Y el que fue líder de la mayoría republicana, que también se retira este año, el senador de Kentucky, otro renegado de última hora por enemistad con Trump. Él salvó a Estados Unidos cuando evitó que se nombrara presidente, perdón, que se nombrara a la Corte Suprema el que fue fiscal general en el último gobierno, Merrick Garland, por la oposición de Mitch McConnell, que era el líder del Senado republicano cuando aquello, no se pudo ni siquiera llevar a votación esa nominación del presidente Obama, y gracias a Dios y gracias a McConnell, pero desgraciadamente hace unos meses se viró. Ya él no es el líder, pero tranquilamente, casi seguro que votaría. ¿Qué pasa entonces? Los republicanos nada más que tienen 49 votos y no pueden siquiera quitar el filibuster. Bueno, eso es lo que ha pasado aquí, pero no vamos a seguir perdiendo tiempo porque me parece que el análisis que yo les quiero dar va a ser mucho interés. Vamos a empezar con Venezuela nada más para decir que yo lo confirmé antes de empezar el programa, que ayer la presidenta Delcy Rodríguez destituyó el cargo de ministro de Defensa al general Padrino, que era uno de los cuatro grandes pilares del régimen de Maduro. Todavía quedan Delcy Rodríguez y su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, que es el peor de todo, que es el represor principal, el ministro del Interior. Y yo también leí, pero yo esto no les puedo dar la seguridad que es así, porque no conozco las leyes de Venezuela y además, ¿qué importan las leyes en Venezuela si las van a respetar o no? Pero supuestamente la Asamblea tiene 180 días después de la destitución, bueno, de la desaparición de Maduro en las cárceles de New York, 180 días para celebrar elecciones
porque tienen que declarar el cargo vacante. Ella es la vicepresidenta, pero según las leyes de Venezuela, la nombraron presidenta interina, a pesar de ser vicepresidenta. Y entonces eso supuestamente ocasionaría que se tendría que celebrar elecciones el 4 de agosto, elecciones presidenciales. A mí me parece que eso posiblemente de todas maneras está en camino, sea ley o no de la Asamblea, porque ese proceso en Venezuela se está acelerando y lo que ha pasado en Venezuela hasta ahora ha salido muy bien. Siempre hay protestas aquí de algunos, pero las cosas se están haciendo como se planearon. Vamos entonces a Irán. Primero un par de asuntos. Bueno, en los últimos 2 días mataron a 3 líderes más, incluyendo al que se había quedado de verdad, sin haberlo nombrado, pero se había quedado de verdad segundo, porque ese había sido el designado por el Ayatollah Khamenei. A ese lo mataron. Y mataron también al eh, principal de las eh, tropas represivas que le dicen, tienen unas siglas que ahora no me vienen a la cabeza, a los dos. Y ayer Israel mató al jefe de inteligencia de Irán, los 3 confirmados por el propio régimen. También Estados Unidos ha estado bombardeando las costas del estrecho de Hormuz, porque Irán tenía emplazadas ahí una serie de baterías para lanzar cohetes cruceros al mar para cerrar el estrecho de Hormuz. Esto Irán lo tiene planeado hace muchos, muchos años. Es más, en el año 88, al final de la guerra, durante la administración de Ronald Reagan y al final de la guerra de Irán e Irak, que tuvieron una guerra que duró 10 años, Irán trató de cerrar el estrecho de Hormuz y Estados Unidos intervino. Estados Unidos hizo una operación en la cual desembarcaron marines en la isla de Karg, de la que vamos a hablar ahora, que es la terminal principal exportadora de Irán, por ahí exportan todo su petróleo. E inclusive tomaron posesión y destruyeron una serie de plataformas de perforadoras para extraer petróleo en el Golfo. En aquel entonces desembarcaron marines. Eso ya no se acuerda nadie. Esa operación fue diseñada para mantener el estrecho abierto, no fue diseñada para acabar con el régimen como es ahora. Pero la isla de Kar fue bombardeada y supuestamente las instalaciones militares la semana pasada. Ahora está en camino hacia Irán un barco anfibio que se llama Trípoli, con 2.500 marines a bordo. Es enteramente posible que habiendo destruido las instalaciones militares en la isla, es enteramente posible que Estados Unidos desembarque los marines en la isla de Kar y se acabó la exportación de petróleo de Irán mientras ese régimen dure. En mi opinión, para fin de mes se acaba esto. Porque por otro lado, hoy subió el precio del petróleo a $110 el barril. Y eso, por supuesto, va a seguir afectando el precio de la gasolina aquí en Estados Unidos. Y eso no se puede dejar ni se va a dejar de ninguna manera que afecte la elección congresional en noviembre. Así que este problema hay que resolverlo lo antes posible, pero no se va a resolver hasta que se termine, pase lo que pase y sea lo que sea. Entonces, esto se interconecta con la situación de Cuba y ustedes van a ver por qué. Pero primero déjenme hablarles de lo que en mi opinión ha sido una estrategia, un plan maestro de Marco Rubio desde que aspiró a la presidencia en el 2016 para cambiar la geopolítica mundial y específicamente cambiar la situación en el Medio Oeste, específicamente Irán, y en el Caribe, con Venezuela y con Cuba. Empezaron por Venezuela y el Caribe, y hablamos que eso va bien. La guerra en Irán, militarmente hablando, va más que bien. Todos los objetivos militares se han conseguido, pero siguen resistiéndose. Y una de las buenas razones son todos los emplazamientos esos en las costas del estrecho, porque por ahí podían tirar esos cohetes cruceros que van a nivel del mar. No pueden ser detectados, además están muy cerca. El estrecho además que tiene 21 kilómetros de amplitud en ese punto.
Entonces ahora esas instalaciones las han estado bombardeando con las bombas gigantescas de 500 libras, las mismas que le tiraron a a las instalaciones nucleares el año pasado, y todo eso lo están destruyendo. Estados Unidos está tratando de conseguir que vayan barcos de los aliados. Está resultando una vez más, se está viendo una vez más la inutilidad de la OTAN como organización. No sirve. Francia, Gran Bretaña, ahora hasta Alemania, hasta Italia, que es el país que más ha apoyado la política de Estados Unidos hasta ahora, se ha negado a ayudar. Hasta Japón también se ha negado. El petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz principalmente va a Japón, a Corea del Sur, a China principalmente, y a India. Lo que está pasando y el alza del precio del petróleo, a quien está perjudicando es a China, mientras tanto que irónicamente está ayudando a Rusia, porque pues se ha doblado casi el precio del petróleo en un mes. Y Rusia, que está asfixiada con los gastos de la guerra en Ucrania, pues está beneficiando enormemente, pero no China, que es el adversario y el enemigo principal. China está pagando las consecuencias. Primero perdieron el petróleo de Venezuela, que no lo estaba pagando. China, para los que no lo sepan, China estaba cambiando el petróleo de Venezuela por instalaciones militares. Y ustedes vieron para lo que sirvieron cuando fueron a buscar a Maduro. El petróleo de Irán se lo estaban pagando descuentos de entre 8 y 14 dólares el barril de petróleo. Eso se les ha acabado. O sea que China es la que se está perjudicando. Pero de todas maneras, hace falta que se abra el estrecho, que todo esto es cuestión de miedo. El problema no es escasez de petróleo. Hay petróleo en el mundo para bañarse con él. Y Estados Unidos tiene petróleo para suministrar al mundo entero, sin ayuda de más nadie. Son los principales productores hoy en día. El petróleo ya está entrando en Venezuela. Pero bueno, vamos a lo que yo pienso que fue el concepto de Marco Rubio, el plan maestro este, eliminar a Irán y a Cuba y a Venezuela en el Caribe para cambiar la geopolítica del mundo. Irán, ustedes siguen oyendo todas las mentiras, toda la propaganda, que no hacía falta esto. Es más, ayer renunció el jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, diciendo que él no estaba de acuerdo porque Irán no era una amenaza inminente para Estados Unidos. Eh, yo les voy a decir porque sí lo era. Pero vamos a la segunda razón, por la renuncia de Joe Kent, que se llama el tipo. El tipo cuyos predicciones todas resultaron falsas en una entrevista que tuvo con el farsante de Tucker Carlson hace varios meses. Él predijo que iban a haber muertos si había una guerra en Irán, predijo que la gente en Irán se iba a tirar a las calles para apoyar a, a los, a los fanáticos religiosos que los tenían con 47 años. Ese era el experto jefe de la contrainteligencia americana que renunció ayer. ¿Saben por qué renunció? Porque según él, Estados Unidos fue a la guerra por presiones de Israel, lo que aquí se conoce hace mucho tiempo como el lobby de Israel. O sea, toda la gente que está a favor del Estado de Israel, que de acuerdo con todos estos conspiradores, son los que controlan la política aquí. Por supuesto, como los banqueros, como los Rothschild, como todo, como los protocolos de los sabios, todo es por el odio incomprensible que le tienen a los judíos. Y según este tipo, pues esa fue la razón por la que Estados Unidos fue a la guerra. Entonces, Irán tiene todo esto planeado, casi que desde que llegaron ahí, especialmente la producción de armas nucleares, por lo menos desde el principio de los 2000. Lo que pasa es que en el 2003 hubo un estimado de inteligencia que continuamente han estado equivocados a través de la historia. Por ejemplo, déjenme mencionar más que de esto, hubo un estimado de inteligencia 6 meses antes de la crisis de octubre de los cohetes de 1962 que decía que Rusia de ninguna manera iba a introducir cohetes en Cuba. Ya los cohetes estaban en camino. Ese fue el estimado del, de inteligencia. Y en este caso, en el 2003, hubo un estimado que Irán no estaba, Irán había dejado atrás
Irán había abandonado los planes de producir armas nucleares. Lo que pasó ahí fue que eso coincidió con la invasión de Irak cuando Bush era presidente. Y los fanáticos islámicos de Irán se asustaron porque pensaron que ellos eran los próximos, como debía haber sido. Aunque la invasión de Irak, en retrospecto, por supuesto, fue un desastre. Pero yo desde entonces, y por cierto, yo confieso que yo la apoyé mucho tiempo al principio, pero siempre pensé que en vez de a Irak, a quien se debía haber invadido era Irán, porque Irán siempre ha sido el peligro. Ellos siempre han tenido primero el plan de usar las armas nucleares y todo lo demás, como empecé a decirles, de militarizar el estrecho de Hormuz para cerrarlo, porque ellos pensaban que cerrando el estrecho de Hormuz, pues podían doblegar al resto del mundo por la falta de petróleo para que hicieran lo que ellos quisieran. Como también fue, yo de esto no hablé, lo escribí en Facebook, pero se me quedó por decirlo ese día que lo pensaba decir. El enviado y el negociador principal que el presidente Trump ha usado, Steve Witkoff, que a mí no me gustaba particularmente, lo usaron en las negociaciones con Ucrania y lo usaron en las negociaciones hasta el final con Irán. Ese señor en una entrevista en el programa de Hannity hace como 2 semanas, ya con esto pasó, fue antes de empezar, no, más de 2 semanas, fue antes de empezar la guerra, unos días antes. Los delegados de Irán en las últimas negociaciones que estaban teniendo en Qatar le dijeron tranquilamente, desafiantemente, le dijeron abiertamente que Irán tenía 420 kilogramos de uranio enriquecido al 50%. ¿Qué representaba esto? Alardeándoselo, se lo dijeron. Y no solo eso, le dijeron, no vamos a dejar el programa de las armas nucleares de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Aquí no hay nada que hablar al respecto. Eso quiere decir que en 11 días el uranio es enriquecido al 50%, lo podían llevar al 90% y podían fabricar 10 bombas nucleares. En mi opinión personal, ya lo he dicho aquí en estos programas, Irán tiene ya en este momento y desde algún tiempo cohetes intercontinentales. Todos los estimados de inteligencia dicen que no, aunque hoy en una comparecencia en el Senado, el director de la CIA dijo que, contestando una pregunta directa sobre esto, dijo que ellos pensaban que en 6 meses hubieran tenido cohetes intercontinentales. Bueno, en mi opinión sí los tienen, pero eso no importa, en mi opinión en este caso no importa. El punto es que absolutamente, si Irán hubiera conseguido construir bombas nucleares, Irán le tiró una bomba a Estados Unidos, sin lugar a dudas. Es más, ellos iban a atacar las bases adyacentes americanas antes de que empezaran los bombardeos estos hace 2 semanas. Irán tenía planeado atacarlo. Cuando esto sí, yo me parece que lo he mencionado aquí, cómo se hizo esta decisión. El primer ministro Netanyahu llamó al presidente Trump y le dijo, nosotros hemos descubierto que se van a reunir, eso fue el sábado anterior a que empezara la guerra, se van a reunir en tal lugar, 40 de ellos. Y ahí fue donde Trump decidió y Israel atacó y esa mañana mataron a los 40, incluyendo al líder supremo, como ellos lo dicen, a Ali Khamenei. Por cierto, nombraron al hijo de él, pero el hijo aparentemente o fue herido en ese mismo ataque o algo le pasa porque no ha aparecido. Pero no importa porque es cada vez que siguen saliendo esos líderes suelos nuevos, los siguen matando, los israelíes los siguen matando. Israel tiene una penetración por la agencia de espionaje de ellos, el Mossad, tienen una penetración dentro de Irán hace 30 años que saben todo lo que pasa en Irán. O sea que ellos saben todo, ellos saben hasta cuándo van al baño toda la gente esa. Y los van a seguir matando. Es más, eh, parte de la estrategia esto no era estrategia, no podía ser estrategia de Marco Rubio en el 2016 porque en el 2016 no se podía contar con Irán, perdón, con Israel para lo que está pasando ahora. Pero en este momento se va a aprovechar la circunstancia y
Una vez más, en mi opinión, Israel sencillamente va a limpiar todos los problemas, por lo menos por un par de generaciones. Va a acabar con el grupo Hamas en Gaza y va a acabar con el grupo Hezbollah en el sur del Líbano. Los va a limpiar a todos. Esta vez van a tener la oportunidad y van a tener el consentimiento de Estados Unidos. Y lo van a hacer porque lo pueden hacer. Van a aprovechar la situación. Mientras tanto, que Estados Unidos pues va a seguir acabando con el poder militar de Irán, van a lograr abrir el estrecho de Hormuz y verán ustedes como el precio del petróleo empieza otra vez a bajar como un plomo cuando eso se consiga. De todas maneras, ya ellos han logrado formar compañías para reasegurar a los barcos, pero si se logra acabar con las instalaciones en las costas del estrecho de Hormuz, y sobre todo si desembarcan los marines, porque es enteramente posible, ahí no va a haber guerra entre soldados, ahí no va a haber tropas de hecho en el terreno en guerra. Los marines simplemente van a ocupar la isla e Irán no la va a poder utilizar para exportar petróleo. Entonces vamos a ver, nada más que queda la tercera parte de lo que yo escribí hace más de 10 años y sugerí que hicieran como política. Israel solo, que es destruir el resto de las refinerías de gasolina que le quedan, que tienen dos o tres nada más, y acabar con la red eléctrica, que se queden como en Cuba sin electricidad, a ver cuántos van a durar. Sin Irán en el Medio Oeste hay paz en esa región por primera vez, quién sabe desde cuándo, quizás de los tiempos bíblicos, no ha habido paz ahí, pero específicamente desde la Segunda Guerra Mundial por primera vez va a haber paz ahí. Se va a eliminar a todos los países árabes eso que les dieron la libertad al final de esos años, y que después que el Estado de Israel se estableció en el año 48, todos se unieron contra él y los atacaron. Esa fue la primera guerra que aún así, en esa situación de inferioridad casi total, Israel se las arregló para derrotarlos a todos. Y eso se va a acabar. Se van a acabar todas las guerras que ha habido, se van a acabar todas las matanzas. Si se logra terminar con el régimen, con el maldito régimen, porque eso ha sido un cáncer en esa área. Igual que Cuba lo ha sido aquí en nuestro hemisferio, Irán lo ha sido en el Medio Oeste. Y si se logra esa estabilidad, pues todos los países árabes inclusive van a establecer relaciones con Israel, va a haber paz, va a haber prosperidad. Ese es el plan maestro de Marco Rubio, de terminar con Irán, cooperación con Israel. Y aquí en el Caribe ya lo estamos viendo con Venezuela, viene Cuba. Seguimos aquí en lo que yo le llamo la olla de grillos extraterrianos, sobre todo entre el grupo de los expertos cubanos, estos que saben más que nadie, que cada vez más repito, yo se los digo en su propia cara, como lo he hecho a través de los años. Llevan 67 años hablando, lo único que hace es hablar, hablar, hablar. No han hecho nada. Y ahora, que por primera vez en la historia de Estados Unidos hay un presidente, que esto no lo hizo ni siquiera Ronald Reagan, por primera vez hay un presidente que tiene la voluntad para hacer algo para acabar con el régimen de Cuba. No, quieren que sea como ellos quieren, como ellos piensan que debe ser. Y por supuesto, acuérdense del invento del arreglo fraude que le llaman, que eso es lo que van a arreglar para dejar al régimen. Todo eso, por supuesto, es mentira. Y ellos, por supuesto, son los primeros que no saben absolutamente lo que va a pasar ni lo van a saber, porque aquí Miami no va a tener nada que ver con lo que va a pasar. Pero a mí me parece, esta es mi opinión, que lo que va a acabar de pasar en Cuba, para acabar con el régimen, una vez más yo repito, yo no sé lo que va a pasar después, nadie lo sabe, pero para acabar con el régimen hace falta acabar con la situación en Irán. ¿Por qué? Porque es enteramente posible que en Cuba haga falta algún tipo de acción militar. Y eso es completamente inaceptable para el público americano. Aquí no puede haber americanos muertos para acabar con el régimen de Cuba. Por eso es que están tratando por todos los medios de lograr lo que están tratando de hacer para que se vayan. Y eso ya ha pasado, se han ido anteriormente. Es cuestión de que ellos decidan que es la última alternativa que le queda. Pero el punto aquí es que hasta que no se resuelva lo de Irán, en Cuba no va a pasar lo que vaya a pasar. Y esa es mi opinión, ese es el plan maestro, esa es la gran estrategia
que han logrado y que están tratando de implementar. Y si eso se logra, créanme ustedes, vamos a tener paz y tranquilidad en el mundo y prosperidad por un par de generaciones por lo menos. Con eso, con esto llegamos, nos estamos acercando al final del programa. Una vez más, les doy las gracias por estar con nosotros y les pido que les sigan hablando a sus amigos y familiares para que sigan viendo el programa en YouTube y Rumble los martes y los jueves a las 8 de la noche. Que me escriban al email que sale en la pantalla siempre, sin libertad la vida nada vale, @gmail.com. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, lo que quieran, yo se los contesto lo antes posible. El próximo programa va a ser la tercera parte del programa sobre la Constitución Americana, que vamos a ver si con eso terminamos y llegamos a la ratificación de la Constitución y quizás inclusive podamos hablar un poquito del primer gobierno de Washington, que fue, por supuesto, como los que saben algo saben, que fue el primer presidente de Estados Unidos. Y ese será el último programa de la Constitución. Después vamos a empezar a hablar de una de las figuras. Específicamente yo quiero hacer un programa hablándoles cómo Alexander Hamilton y el gran juez John Marshall de la Corte Suprema fueron en realidad los que hicieron la República Federal Americana, entre ellos dos, que hicieron. Eso va a ser un programa especial nada más. Y les quiero hablar de varias de las figuras, específicamente de Benjamin Franklin, que estoy terminando de leer el último libro sobre leer para que ustedes vean la grandeza de ese hombre, que fue el último hombre universal. Así que con esto llegamos al final del programa. A ver si en la semana que viene tenemos ya algunas mejores noticias, pero las cosas siguen marchando muy bien en mi opinión. Así que les doy las gracias por compartir con nosotros el programa y les doy las buenas noches.